Todavía sostenía la bolsa tibia de pollo rostizado cuando escuché la voz de mi hijastro en la oscuridad del garaje, diciendo: «Sí, ya corté la línea de frenos. Nos vemos mañana en su funeral». Y mi esposa, Valeria, mi propia esposa, no lo detuvo. Durante un segundo completo, mi cuerpo entero olvidó cómo moverse. El garaje olía a concreto frío y aceite de motor. La luz del techo estaba apagada, así que el único resplandor provenía de la pequeña ventana sobre el banco de trabajo y de la pantalla azul del teléfono de Christian. Podía ver su silueta, hombros anchos, cabeza inclinada como si estuviera escuchando el pronóstico del clima, no planeando mi asesinato. La voz de Christian se mantuvo tranquila, demasiado tranquila. «Sí», dijo de nuevo. «Está hecho, no llegará al lunes». Entonces escuché la voz de Valeria, débil a través del altavoz. Suave, cautelosa, no sorprendida, no enojada. «¿Estás seguro?», preguntó. Mi visión se estrechó. Esa única pregunta golpeó más fuerte que la amenaza misma. Pero antes de continuar con esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Estas historias reales necesitan ser escuchadas. Y quédate hasta el final porque lo que hice después salvó mi vida. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 58 años y durante más de 3 décadas he trabajado como técnico de refrigeración en Valle Verde, un pueblo pequeño donde todos se conocen y los secretos no duran mucho. Llevo 11 años casado con Valeria y he intentado ser un buen padrastro para Christian, su hijo de 32 años. Pero esa noche en el garaje todo cambió. Retrocedí sin pensar. Mi bota raspó el concreto y mi corazón dio un golpe brutal. La cabeza de Christian giró media pulgada hacia la puerta. Contuve la respiración tan fuerte que me dolió el pecho. No vino a buscar. Volvió directamente a la llamada, bajando. La voz de nuevo. Me deslicé fuera como un fantasma. La cerré hasta que descansó. Luego caminé rápido, silencioso, alrededor del costado de la casa. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer mis llaves. La paciencia es mi herramienta, me repetí. Esa línea me había ayudado toda mi vida en el trabajo de refrigeración. Llegué a mi viejo sedán y me senté allí con el motor apagado. Mi teléfono se sentía resbaladizo en mi mano temblorosa. Llamar a la policía. ¿Pero qué digo? Mi hijastro dijo que cortó los frenos. No tengo grabación. Así que hice lo siguiente mejor. Llamé a una grúa, pero para entender cómo mi hijastro había llegado a planear mi muerte y cómo mi propia esposa había dado su bendición, silenciosa, necesitas saber cómo empezó todo. Christian siempre había sido el tipo de hombre que actuaba como si las consecuencias fueran para otras personas. Tenía 32 años y todavía vivía como un adolescente. Nuevos aparatos, nuevos esquemas, viejos rencores. Cuando Valeria y yo nos casamos hace 11 años, pensé que maduraría. Pensé que un hogar estable podría estabilizarlo. En cambio, se volvió más afilado, más malo, como si hubiera decidido que el mundo le debía algo y yo era el cajero rechazando su cupón. Recordé la primera vez que vi esa actitud en él. Fue en una cena familiar, tal vez 6 meses después de la boda. Christian había llegado tarde como siempre y Valeria le había guardado un plato. Yo había hecho un comentario casual, algo como: «La próxima vez avisa si vas a llegar tarde para que no te esperemos». Nada agresivo, nada fuera de lugar. Pero la forma en que me miró fue como si hubiera escupido en su comida. Sus ojos se estrecharon, su mandíbula se apretó, y luego sonrió. Pero era esa sonrisa que no llega a los ojos. «No eres mi papá, Eduardo», había dicho con voz suave, demasiado suave. Valeria había intervenido rápido. «Christian, Eduardo solo está tratando de ayudar». Pero el daño estaba hecho. Desde ese momento, había una línea invisible entre nosotros. Yo era el intruso, él era el hijo, y Valeria estaba atrapada en el medio, tratando de mantener la paz entre 2 hombres que nunca iban a llevarse bien. Los años pasaron y la tensión creció. Pequeñas cosas. Christian tomando prestado dinero de Valeria sin decirme. Christian usando mi camioneta sin pedir permiso y devolviéndola con el tanque vacío. Christian llegando a casa a las 3 de la mañana y despertando a todo el vecindario con su música. Cada vez que yo decía algo, Valeria me pedía paciencia.
Es joven, está encontrando su camino. Dale tiempo, ya madurará. No seas tan duro con él, no tuvo un padre durante años. Y yo cedía, una y otra vez, porque amaba a Valeria, porque quería que funcionara, porque pensaba que eventualmente Christian se daría cuenta de que yo no era su enemigo. Qué equivocado estaba. Hace unos meses me había pedido que confirmara un préstamo, solo para consolidar, había dicho, ojos grandes e inocentes. Tengo algunas deudas de la universidad que quiero liquidar. El banco dice que necesito un cofirmante. Había mirado el papeleo y sentí que mi presión arterial subía. Intereses como la sonrisa de un tiburón. Términos que prácticamente garantizaban que terminaría pagándolo yo. Le dije que no. Me había mirado un largo segundo, luego sonrió lentamente. Siempre piensas que eres mejor que yo. Pienso que soy mayor que tú, había dicho. Y he aprendido lo que hace la deuda. Lo que pasa es que no confías en mí, había dicho, voz subiendo. Nunca has confiado en mí. Desde el primer día me has tratado como si fuera un problema que resolver. Christian, eso no es... ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito tu ayuda. No necesito nada de ti. Había salido de la casa azotando la puerta tan fuerte que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared. Esa noche, Valeria había tomado su lado. No ruidosamente, no directamente, solo de las maneras silenciosas. La forma en que dejaba de hablar cuando yo entraba a una habitación. La forma en que respondía a mis preguntas con «Tal vez deberías dejarlo ir, Eduardo». La forma en que me hacía sentir como si la paz fuera solo mi trabajo. Pero lo peor había sido una semana después, cuando escuché a Valeria hablando por teléfono con Christian. Yo estaba en el jardín podando los rosales y ella estaba en la cocina con la ventana abierta. Lo sé, mi amor. Lo sé. Eduardo puede ser muy terco a veces. Una pausa. No, no eres una carga. Nunca digas eso. Eres mi hijo. Siempre voy a estar de tu lado. Otra pausa. Sí, ya sé que él no entiende, pero no te preocupes. Vamos a encontrar una solución. Siempre lo hacemos. Me había quedado ahí parado con las tijeras de podar en la mano, sintiendo algo frío instalarse en mi estómago. Siempre de tu lado, no de nuestro lado, no del lado de la familia, del lado de Christian, contra mí. Ahora entendía lo que dejarlo ir significaba para ellos. Significaba dejarlos hacer lo que quisieran. Significaba cerrar la boca y abrir la cartera. Significaba desaparecer cuando fuera conveniente. O aparentemente, significaba desaparecer permanentemente. Los faros giraron por la calle. Una grúa. Mi corazón golpeó mis costillas. Me senté derecho, observando. El conductor se estacionó cerca de mi entrada. Un hombre corpulento con un gorro de lana bajó, su aliento formando nubes. Miró la camioneta, luego la casa, luego a mí sentado en el sedán como si estuviera escondido. Caminó y golpeó mi ventana. La bajé una pulgada. ¿Usted es el que llamó?, preguntó. Sí, dije. Asintió hacia la F-150. ¿Qué tiene?, tragué. La bolsa de pollo estaba fría en el asiento del pasajero, olvidada. Problema de frenos, dije. La estoy llevando a la casa de un amigo para revisarla. Entrecerró los ojos hacia mí. ¿A esta hora? Estoy despierto, dije. Él está despierto. Es importante. El conductor se encogió de hombros como si hubiera visto todo tipo de rarezas. Está bien. ¿A dónde vamos? Le di la dirección que ya había decidido. El único lugar que tenía sentido si quería que mi próximo movimiento fuera seguro y limpio. A la capital, dije. Salida de la avenida Needmore. El conductor silbó suavemente. Eso es bastante lejos. Pagaré, dije. Asintió, volvió a su grúa y comenzó el malacate. El cable metálico resonó. El sonido hizo que mi piel se erizara porque sonaba como cadenas. Vi mi F-150 rodar sobre la plataforma. Esa camioneta había sido mía antes de que Valeria y yo compartiéramos una cuenta bancaria. La había comprado de segunda mano hace 7 años. Tenía 140.000 kilómetros cuando la conseguí, pero el motor todavía rugía como nuevo. La había conducido a través de tormentas de nieve, a través de olas de calor, a través de años que ahora se sentían como si pertenecieran a otra persona.
Había transportado materiales de refrigeración en esa camioneta. Había llevado a Miguel, el hijo de Valeria de un matrimonio anterior, a sus partidos de fútbol cuando era niño. Había movido muebles cuando nos mudamos a esta casa. Esa camioneta era parte de mi vida, parte de mi identidad. Y alguien había convertido esa herramienta confiable en un arma. Las luces de la grúa parpadeaban rojas contra las casas. Nadie salió. Nadie hizo preguntas. En todas partes, aprendes a ocuparte de tus propios asuntos hasta que el problema aparece en tu porche. El conductor regresó con papeleo. Firme aquí. Mi pluma tembló. Forcé mi mano a estar firme. La paciencia es mi herramienta. Cuando terminé, arrancó una copia y me la entregó. Miró mi cara como si intentara decidir si estaba borracho o enfermo. «¿Está bien, hombre?», preguntó. Miré más allá de él hacia mi casa. Las cortinas de la sala estaban cerradas. La luz cálida se filtraba por los bordes. En algún lugar dentro, mi esposa probablemente estaba sentada en el sofá como si nada estuviera mal, como si su hijo no acabara de confirmar un plan de asesinato, como si ella no hubiera dado su bendición silenciosa. «Estoy bien», dije, solo cansado. Asintió como si no me creyera, pero no presionó. Se subió a la grúa y el motor rugió a la vida. Mientras la plataforma se alejaba, sentí algo desgarrarse dentro de mi pecho. Como pena, como ira, como el último pedazo de la vida que pensé que tenía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. «¿Dónde estás?». Otro zumbido. «Cristian, moviste mi camioneta, como si fuera suya, como si tuviera algún derecho sobre ella». Mi garganta se secó. No respondí a ninguno de ellos. Todavía no. Me senté allí en el sedán oscuro con una bolsa fría de pollo a mi lado, viendo las luces traseras de la grúa desaparecer por la carretera como una mecha ardiendo. No grité. No marché de vuelta ahí dentro. No los dejé ver mi miedo. Me deslicé fuera y comencé a hacer lo que siempre había hecho cuando algo se rompía en medio de la noche. Lo manejé. No salí del camino de entrada de inmediato. Me senté allí otro minuto completo, manos en el volante, sintiendo mi latido en las yemas de los dedos. La casa se veía normal. Luces navideñas en el porche del vecino. Una corona en mi propia puerta principal que Valeria insistía en poner cada año, incluso cuando no hablábamos mucho. Adentro, Cristian y Valeria todavía estaban allí, probablemente todavía hablando. Probablemente ya reescribiendo la historia que contarían si alguien preguntaba. Encendí el sedán y me alejé despacio, como si solo fuera a tomar un café tardío. El aire tenía ese mordisco invernal que tiene esta región, filoso y húmedo, y la carretera brillaba en lugares donde la lluvia anterior había comenzado a congelarse. Me dirigí hacia la capital, hacia la avenida Needmore, porque ahí era donde vivía Raúl Mercado, el padre biológico de Cristian. Raúl no era un amigo, no realmente, pero era la única persona a la que Cristian siempre había tratado con una especie de respeto cauteloso. La forma en que un perro se comporta alrededor de la persona que lo entrenó con mano firme. Raúl había sido mecánico durante 35 años, jubilado ahora, manos todavía manchadas con grasa vieja sin importar cuántas veces las tallara. Conocía autos, conocía herramientas, y conocía a Cristian mejor de lo que yo jamás lo haría. Raúl y Valeria habían estado juntos cuando Cristian era niño. Se habían separado cuando el muchacho tenía 8 años. Un divorcio amargo, de esos donde los abogados se vuelven ricos y los hijos se vuelven armas. Valeria rara vez hablaba de él. Cuando lo hacía, era con esa voz tensa que usas cuando mencionas a alguien que te lastimó pero que no puedes odiar completamente porque te dio algo bueno. Raúl no era mal hombre, me había dicho una vez. Solo era un mal esposo. Demasiado trabajo, demasiado orgullo, demasiado tarde para cambiar. Yo había conocido a Raúl solo un puñado de veces en 11 años, cumpleaños de Cristian, una graduación, eventos donde ambos estábamos obligados a aparecer y fingir que no era incómodo. Era un hombre de pocas palabras, alto, delgado, con esos ojos grises que parecían evaluar todo antes de hablar. Cuando finalmente hablaba, era directo, sin adornos, sin tonterías.
La última vez que lo vi fue hace 3 años, en la boda de Miguel, el hijo mayor de Valeria de otro matrimonio anterior. Raúl había venido solo, se había sentado en la parte trasera de la iglesia, había felicitado al novio con un apretón de manos firme y se había ido antes del baile. Pero antes de irse, me había detenido en el estacionamiento. «Eduardo», había dicho, mirándome fijo, «cuida a Cristian. Ese muchacho tiene un lado oscuro que heredó de mí, y no ha aprendido a controlarlo como yo lo hice». En ese momento, pensé que estaba siendo dramático. Ahora, conduciendo hacia su casa en medio de la noche, esas palabras resonaban como una profecía. Si alguien podía decir la diferencia entre una línea de frenos que falló y una línea de frenos que fue cortada, era Raúl. Y si Cristian realmente había hecho lo que escuché, necesitaba una cadena de verdad que no comenzara y terminara con mi palabra. Necesitaba realidad. Papel, marcas de tiempo, testigos, el tipo de cosas aburridas que se sostienen en un tribunal. La paciencia es mi herramienta. El calentador del sedán soplaba aire tibio que olía débilmente a polvo viejo. Mis nudillos permanecieron blancos en el volante. Seguía viendo la silueta de Cristian en ese garaje oscuro, escuchando la forma casual en que dijo «funeral», como si fuera una reserva para almorzar. En el semáforo de la avenida industrial, miré hacia abajo a la bolsa grasosa de pollo en el asiento del pasajero. Era ridículo, esta cosa cálida y hogareña que se suponía que haría que una noche familiar se sintiera mejor. Ahora se sentía como evidencia de otra vida. Una vida donde todavía creía que las cosas podían arreglarse con gestos pequeños. Donde pensaba que un pollo rostizado podía suavizar la tensión entre un padrastro y un hijastro que nunca se habían querido realmente. Qué ingenuo había sido. Conduje con la radio baja, no para música, sino para compañía. Una estación local de la capital estaba hablando de básquetbol de preparatoria. Luego pasó a un anuncio rápido para una afinación de calefacción. Mi viejo mundo, luego de vuelta al presentador riendo sobre cómo la gente conduce como si estuviera enojada con el clima. Y tienen razón en estar enojados, decía el presentador con esa voz de DJ nocturno que suena como si estuviera hablando solo para ti. Porque mañana van a amanecer con hielo en los parabrisas y arrepentimiento en el corazón por no haber guardado el carro en el garaje. Se rió de su propio chiste. Quería reír. No pude. El teléfono zumbó de nuevo. «Valeria, llámame por favor». Luego Cristian otra vez. «¿Dónde está la camioneta, Eduardo? La necesito mañana». Mañana. Esa palabra golpeó como un martillo. La necesito mañana. Como si todavía tuviera derecho a pedirme algo. Como si no acabara de planear mi muerte con su madre. No respondí. Si respondía, mi voz se quebraría. O diría algo estúpido. O mostraría mis cartas y les daría tiempo para cambiar su plan. Seguí conduciendo cruzando el Río Grande, el agua oscura deslizándose bajo el puente como aceite. El puente viejo de concreto hacía ese sonido hueco cuando los neumáticos pasaban sobre las juntas de expansión. Thonk, 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 como un latido. Recordé la primera vez que crucé este puente. Tenía 18 años, acababa de conseguir mi licencia de conducir y mi padre me había prestado su camioneta para ir a una entrevista de trabajo en la capital. «No la choques», me había dicho con esa seriedad que los padres usan cuando quieren asustarte lo suficiente para que tengas cuidado. «Y no cruces ese puente si está lloviendo fuerte, se inunda». Había cruzado el puente ese día sintiendo que estaba cruzando hacia mi futuro, hacia la edad adulta, hacia la independencia. Ahora, 40 años después, lo cruzaba huyendo de mi propio hogar. La vida tiene un sentido del humor cruel. Recordé ser más joven, antes de Valeria, antes de Cristian, cuando lo peor que me preocupaba era si mi espalda podría manejar otro verano en áticos y espacios de arrastre, instalando unidades de aire acondicionado, en casas donde la gente se quejaba del calor pero no quería pagar lo que costaba arreglarlo correctamente. Cuando mi primer matrimonio había terminado, no con traición, sino con agotamiento silencioso. 2 buenas personas que ya no encajaban. Sandra, su nombre era Sandra, nos habíamos casado jóvenes, demasiado jóvenes. Yo tenía 22, ella 21. Pensamos que el amor era suficiente, que podíamos construir una vida con nada más que buenas intenciones y turnos dobles. Pero el amor no paga las cuentas. Y las buenas intenciones no calientan una casa en invierno.
Nos separamos después de 6 años. Sin drama, sin gritos. Solo un día ella me miró a través de la mesa del desayuno y dijo: «No puedo hacer esto por otros 20 años, Eduardo, no así». Y yo había asentido porque sabía exactamente a qué se refería. Nos divorciamos en buenos términos. Ella se mudó a Houston con su hermana. Yo me quedé en Valle Verde porque era lo que conocía. Pasé 5 años solo, trabajando, ahorrando, tratando de averiguar quién era cuando no era el esposo de alguien. Y entonces conocí a Valeria. Ella era diferente a Sandra, más reservada, más complicada, con un hijo adolescente que me miraba como si fuera un invasor en su territorio, pero también era amable, considerada, y cuando sonreía, algo en mi pecho se aflojaba. Pensé que podía hacerlo funcionar. Pensé que esta vez sería diferente porque era mayor, más sabio, más paciente. ¡Qué idiota! Ahora tenía 58 años y la persona durmiendo en mi cama quería verme enterrado. La avenida Needmore era una franja de negocios cansados y casas bajas, el tipo de lugar donde la gente se aferra a lo que tiene. Una taquería que nunca parecía estar abierta, una lavandería automática con la mitad de las máquinas rotas, una tienda de conveniencia con barrotes en las ventanas. Y entre todo eso, casitas modestas con jardines frontales del tamaño de una toalla de playa. Raúl vivía en un rancho de ladrillo de una planta con un garaje independiente y un viejo Buick estacionado bajo una cochera hecha con postes de metal y lámina corrugada. Una bandera colgaba del porche, rígida en el frío. La casa estaba oscura excepto por una luz en lo que parecía ser la cocina o la sala. Un resplandor azulado que probablemente era un televisor. Me detuve en la entrada y me senté un segundo. Mi boca estaba seca. Mis manos habían dejado de temblar, pero solo porque algo más se había hecho cargo. Algo calmado y frío. Algo que sabía que si no actuaba ahora, si no seguía adelante con esto, estaría muerto en menos de 24 horas. Salí y caminé hacia la puerta. El concreto de la entrada estaba agrietado. Malas hierbas crecían en las grietas. La pintura del porche se estaba pelando. Era el tipo de casa que pertenecía a un hombre que vivía solo y no veía el punto de mantener las apariencias. Antes de que pudiera tocar, se abrió. Raúl estaba allí en pantalones de sudadera grises y una camisa de franela a cuadros rojos, cabello gris aplastado de un lado como si hubiera estado dormido. Me miró de arriba abajo, ojos afilados incluso a esta hora. «Eduardo», dijo, como si mi nombre fuera una pregunta. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» «Necesito hablar», dije. Miró más allá de mí hacia el sedán. «¿Dónde está la camioneta?» «En camino», dije. «Remolcada». Eso lo despertó. Sus cejas saltaron. «¿Remolcada? ¿Por qué?» «Porque no confío en ella», dije. Mantuve mi voz firme. «¿Puedo entrar?» Dudó. Luego retrocedió. «Mejor empieza a tener sentido». Adentro olía a café negro y cuero viejo. La sala tenía un sillón reclinable de piel marrón gastado en los apoyabrazos, un pequeño televisor mostrando un partido de fútbol en mudo, y estantes con fotos enmarcadas. Christian de niño sosteniendo un bate de béisbol. Christian en alguna graduación con toga y birrete. Christian junto a Raúl en lo que parecía un viaje de pesca, ambos sosteniendo una trucha. Raúl había guardado las mejores partes. Las fotos que no mostraban las peleas. Los portazos. Las noches donde Christian adolescente se escapaba y Raúl tenía que buscarlo por todo el pueblo. Solo los buenos recuerdos. Como todos hacemos. Hizo un gesto hacia la mesa de la cocina. Me senté. No ofreció café. Solo me miró como si estuviera esperando que admitiera que había perdido la cabeza. Saqué el recibo de la grúa de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Raúl lo recogió, entrecerró los ojos, leyó la línea de dirección. «Lo remolcaste aquí», dijo lentamente. «¿Por qué?» «Porque conoces autos», dije. «Y porque necesito que mires algo antes de que alguien más lo toque». Raúl dejó el papel. «Eduardo, ¿qué está pasando?» Tomé un respiro. Las palabras se atascaron en mi garganta porque decirlas las hacía más reales. «Escuché a Christian», dije. «Esta noche, en mi garaje». Los ojos de Raúl se estrecharon. «¿Lo escuchaste decir qué?» No di todo el asunto. Todavía no.
Solo di la parte que importaba. Tengo razones para creer que alguien manipuló mis frenos, dije. A propósito. Raúl se reclinó. La silla crujió. Por primera vez, se veía menos molesto y más cauteloso. ¿Estás acusando a Christian?, preguntó. Te estoy diciendo que no voy a conducir esa camioneta, dije. Y quiero que la revise alguien que no va a endulzar las cosas. Raúl me miró un largo segundo. Luego se levantó y caminó al mostrador donde había un pequeño bloc de espiral junto a un teléfono fijo antiguo, de esos con cable en espiral. Lo abrió como si estuviera a punto de anotar un número. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin mirar hacia arriba. Quiero que te quedes con la camioneta, dije. Eso hizo que su cabeza girara. ¿Perdón? Ya decidí, dije. La voy a transferir esta noche. Haré el papeleo a primera hora mañana. Firmaré lo que necesites. Tú serás el propietario legal. El rostro de Raúl se endureció. ¿Por qué harías eso? Porque, dije, y elegí mis palabras cuidadosamente. Necesito una línea limpia. Si algo pasa con ese vehículo, necesito que esté documentado quién lo tenía y cuándo. La mandíbula de Raúl trabajó como si estuviera masticando la idea. Así que estás construyendo un caso. Estoy tratando de mantenerme vivo, dije. Y mi voz se volvió áspera en la última palabra. Raúl no habló por un momento. Luego se inclinó hacia adelante, brazos sobre la mesa, manos entrelazadas. Eduardo, dijo en voz baja, si estás equivocado, si solo estás asustado y me estás arrastrando al lío de tu matrimonio. No estoy equivocado, dije demasiado rápido. Mi corazón se aceleró de nuevo. Me obligué a ir más despacio. Raúl, no te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo que mires. Me observó. Pude ver el cálculo en sus ojos. Raúl era un hombre que confiaba más en los motores que en las personas. Hechos sobre sentimientos. Metal sobre palabras. Finalmente, asintió una vez. Está bien, dijo. Voy a mirar. Luego apuntó un dedo hacia mí. Pero escucha. Si esta cosa es peligrosa, no la voy a conducir a ningún lado. La voy a jalar directo al garaje y ponerla en soportes. ¿Entiendes? El alivio me golpeó tan fuerte que me picaron los ojos. Sí, dije. Eso es lo que quiero. Raúl se levantó y agarró su chaqueta de un gancho junto a la puerta trasera. La grúa debería estar cerca. Ya viene en camino, dije. Hizo una pausa. Luego me miró. ¿Por qué me la estás dando, Eduardo? ¿De verdad? ¿Cuál es el truco? Lo miré a los ojos y dejé pasar un poco de verdad. No hay truco, dije. Solo hazme un favor. Revísala de arriba a abajo antes de siquiera pensar en moverla. Raúl me miró fijamente. Luego su expresión se suavizó. No bondad exactamente, sino comprensión. El tipo que obtienes de un hombre mayor que ha visto lo que un mal hijo puede hacerle a una familia. Asintió de nuevo. Sí, dijo. Lo haré. Afuera, los faros barrieron la ventana. La grúa había llegado. Raúl se movió hacia la puerta y lo seguí. Mi teléfono zumbó de nuevo. Esta vez no era Valeria ni Christian. Era una llamada perdida de un número que no reconocía. Luego otra y otra. Miré la pantalla mientras se iluminaba una vez más. Raúl Mercado. Estaba parado justo a mi lado. No había llamado. Ni siquiera había tocado su teléfono. Raúl vio mi cara cambiar y metió la mano en su bolsillo. Sacó su propio teléfono y lo revisó. Su pantalla también se iluminó. Llamada perdida. Christian. Los ojos de Raúl se levantaron a los míos. Tu muchacho está buscando esa camioneta, dijo en voz baja. Mi estómago se apretó. Sí, dije. Lo sé. Y mientras el conductor de la grúa bajaba la plataforma y el cable resonaba como cadenas en el frío, me di cuenta de algo que no me había permitido pensar todavía. Christian no solo estaba planeando matarme, estaba planeando hacerlo pronto, muy pronto. El conductor de la grúa no perdió tiempo. Retrocedió la plataforma, metal gimiendo, cadenas resonando fuerte en el vecindario silencioso. Raúl estaba parado con los brazos cruzados, observando cada centímetro como si ya fuera dueño de la camioneta, lo cual, en cierto modo, pronto lo sería. Me quedé atrás cerca del sedán, teléfono en mi mano.
pulgar flotando. Mi corazón estaba latiendo demasiado rápido otra vez, como si quisiera salirse y correr antes que yo. Raúl le hizo señas al conductor. «Déjala justo frente al garaje», dijo. «Yo me encargo desde ahí». El conductor asintió. «¿Quiere que la baje o la desenganche adentro?» «Bájala», dijo Raúl. «No la voy a conducir ni un centímetro». Esas palabras me estabilizaron más que cualquier otra cosa esa noche. La camioneta rodó de la plataforma y se asentó con un ruido sordo pesado. El conductor terminó su papeleo, recibió su pago en efectivo que saqué de mi cartera con manos temblorosas y se alejó, los faros desapareciendo por la avenida Needmore. Así nada más, la calle volvió a estar en silencio. Raúl no perdió tiempo. Levantó el capó, agarró una linterna de un banco de trabajo que tenía organizado con la precisión de un cirujano y deslizó una tarima desde el costado del garaje. El hombre se movía como si la memoria muscular estuviera pensando por él. Este era su lenguaje, su territorio, el lugar donde las cosas tenían sentido porque seguían reglas físicas, no emocionales. Me paré en la entrada del garaje, brazos doblados fuertemente alrededor de mí mismo, observando su bota asomar por debajo de la camioneta. «Entonces, Eduardo», dijo Raúl desde abajo, voz amortiguada. «¿Quieres decirme exactamente qué escuchaste?» Tragué. Dijo que cortó la línea de frenos. Silencio. Luego Raúl rodó hacia afuera a la mitad, se apoyó en un codo y me miró directamente. «¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo?» «Sí». «¿Palabra por palabra?» Cerré los ojos y lo escuché de nuevo en mi mente. La voz de Christian en la oscuridad. Dijo: «Sí, ya corté la línea de frenos. Nos vemos mañana en su funeral». Raúl no dijo nada por un momento. ¿Y Valeria? Ella no lo detuvo. ¿Qué dijo ella exactamente? Le preguntó si estaba seguro y luego le dijo que tuviera cuidado. Raúl me miró un largo segundo, luego rodó de vuelta sin otra palabra. Su haz de linterna temblaba a través de metal, mangueras, líneas. Lo escuché murmurar para sí mismo, pequeñas medias palabras como hacen los mecánicos cuando están pensando. No, eso no. Ah, ahí está». Mi teléfono zumbó de nuevo. «Christian, ¿por qué mi papá está llamando sobre la camioneta?» No respondí. Luego llegó otro mensaje, esta vez de Valeria. «Eduardo, por favor, esto se está saliendo de control». Saliendo de control. Como si yo fuera el que había perdido la razón. Como si yo fuera el problema. Apagué el teléfono y lo metí en mi bolsillo. Mis manos estaban resbaladizas de sudor, incluso en el frío. Desde debajo de la camioneta vino una fuerte inhalación de aliento. «Eduardo», dijo Raúl. Su voz era diferente ahora, tensa. «Ven a ver esto». Mis piernas se sintieron pesadas mientras caminaba y me agachaba. Raúl giró la linterna para que pudiera ver. No soy mecánico, pero he trabajado alrededor de máquinas toda mi vida. Sistemas de refrigeración, aire acondicionado, calefacción. Conozco la diferencia entre desgastado y roto, entre viejo y dañado. La línea de frenos no estaba deshilachada, no estaba oxidada, no mostraba signos de fricción o desgaste normal. Estaba cortada limpia, recta, como si alguien lo hubiera hecho despacio, con cuidado, con la herramienta correcta. El corte estaba a unos 15 centímetros de donde la línea se conectaba al cilindro maestro, un lugar que no verías a menos que te metieras debajo específicamente a buscar. Me quedé mirándola hasta que mi visión se nubló. Eso no es un accidente», terminó Raúl. Rodó completamente hacia afuera y se sentó, pasándose una mano por el cabello. «Eso es deliberado». Mi estómago se volteó. Aunque lo había esperado, temido, verlo hizo todo más pesado, más real. «Mira aquí», dijo Raúl, apuntando con la linterna. ¿Ves cómo el corte es perpendicular a la línea? Eso no pasa por fricción. Eso no pasa por desgaste. Eso pasa cuando alguien usa una herramienta de corte. ¿Qué tipo de herramienta? Cortador de tubos, probablemente, o unas tijeras para metal. Algo diseñado para cortar líneas hidráulicas limpiamente. Raúl se puso de pie y caminó una vez alrededor de la camioneta. Luego se detuvo frente a mí. «¿Cuándo la condujiste por última vez?» «Ayer en la tarde», dije. «Fui al supermercado».
Se sentía bien. Los frenos respondían normal. Asintió. Entonces fue hecho después de eso. Mi pecho se apretó. Esta noche. Sí, esta noche. Y quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. No cortó la línea completamente. La debilitó. Para que fallara después de unas cuantas aplicaciones de presión. ¿Cuántas? Raúl se encogió de hombros. Depende. Tal vez 5. Tal vez 10. Pero eventualmente, con suficiente presión del pedal, la línea se habría partido completamente. Y entonces... No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Raúl soltó un largo suspiro. Dios. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El frío se colaba a través de mi abrigo. En algún lugar más abajo de la cuadra, una puerta se azotó. Un perro ladró 2 veces. La vida siguiendo. Raúl metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Mi pulso se disparó. Espera. Me miró bruscamente. Eduardo, esto no es una discusión familiar. Esto es manipulación criminal. Alguien pudo haber muerto. Lo sé, dije. Solo... déjame hacer una llamada primero. Dudó. Luego asintió una vez. Una. Me alejé unos pasos y volví a encender mi teléfono. Las llamadas perdidas y mensajes de texto se inundaron. Los ignoré y toqué un número que había guardado hace años, pero que rara vez usaba. Marta Reyes. Abogada. Compañera de trabajo de hace 15 años cuando yo instalaba aires acondicionados en edificios de oficinas y ella acababa de abrir su despacho en un cuartito del 2º piso. Nos habíamos hecho amigos. Ella me había ayudado con el papeleo cuando compré mi primera casa. Yo le había instalado su sistema de clima gratis cuando no tenía dinero para pagarlo. Marta Reyes contestó al segundo timbre. Esto mejor ser bueno, dijo, voz afilada pero alerta. Es casi medianoche. Marta, dije, necesito consejo, ahora mismo. Escuchó algo en mi voz y se suavizó. ¿Dónde estás? En la capital, con mi camioneta. La línea de frenos fue cortada. Hubo una pausa. ¿Cortada? ¿Cómo? Limpio, dije. Un mecánico la está revisando ahora mismo. Otra pausa. Luego, está bien, escúchame con cuidado. Lo hice. No montaste esto, dijo. No la condujiste. No le dijiste a nadie que la condujera, ¿correcto? Correcto. Y el vehículo ya no está legalmente en tu posesión. Se va a transferir a primera hora. Sí, dije. Hay un rastro en papel. Bien, dijo. Muy bien. Ahora sí. Llama a la policía esta noche. ¿Quieres que esto esté documentado inmediatamente? Fechas, horas, testigos. Mi garganta se apretó. Podrían pensar que hice algo. Podrían, dijo. Pero los hechos vencen al miedo. Mantén la calma. Di exactamente lo que sabes. Nada más. Miré hacia Raúl, que ya estaba marcando el 911. Marta, dije. Lo escuché decir que ya lo había hecho, que me quería muerto. Su voz bajó. Entonces hiciste lo correcto al salir de esa casa. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay una explicación? Eduardo, dijo Marta con esa voz que usaba en el tribunal cuando necesitaba que un juez la escuchara. Un hombre no corta la línea de frenos de una camioneta por accidente. Y una esposa no le dice a su hijo, ten cuidado cuando planea un asesinato si no está involucrada. Tú sabes lo que escuchaste. Confía en eso. Colgué y caminé de vuelta. Raúl terminó la llamada y guardó su teléfono. Están enviando a alguien, dijo. Pronto. Esperamos en el garaje, la línea de frenos cortada colgando allí como una acusación. Podía escuchar mi propio latido en mis oídos. Mi boca sabía a metal. Raúl se recostó contra el banco de trabajo y cruzó los brazos. ¿Cuánto tiempo llevas casado con Valeria? 11 años. ¿Y Cristian siempre ha sido así? ¿Así cómo? Un hijo de puta, dijo Raúl sin rodeos. Casi me reí. No siempre, o tal vez sí y yo no lo vi. Al principio pensé que solo estaba siendo territorial. Ya sabes, el padrastro nuevo entrando a su espacio. ¿Y después? Después me di cuenta de que no era territorial. Era cruel. Disfrutaba haciendo cosas que sabía que me molestarían. Pequeñas cosas. Dejar luces encendidas para subir mi recibo de electricidad.
usar mi camioneta y devolverla sin gasolina, tomar prestado dinero de Valeria sin decírmelo. ¿Ella sabía? Claro que sabía, pero siempre lo defendía. Es joven. Está pasando por algo. Dale tiempo. Raúl negó con la cabeza. Valeria siempre fue así, ciega a los defectos de ese muchacho. Cuando estábamos casados, Cristian podía hacer cualquier cosa y ella encontraba la forma de justificarlo. ¿Cómo qué? Como la vez que robó $200 de mi cartera. Tenía 12 años. Lo encontré comprando videojuegos en una tienda. Le pregunté de dónde había sacado el dinero. Me dijo que lo había encontrado. Valeria le creyó. O fingió creerle. No sé cuál es peor. ¿Le dijiste que era mentira? Le enseñé el recibo de la tienda con su firma. ¿Y sabes qué dijo? Que yo no debería dejar dinero tirado donde un niño pudiera tentarse, como si fuera mi culpa. Raúl se rió sin humor. Ahí fue cuando supe que el matrimonio no iba a funcionar. No puedes construir una vida con alguien que no puede ver la verdad sobre su propio hijo. Las sirenas aullaron débilmente en la distancia. Luego crecieron más fuerte. Luces rojas y azules lavaron la puerta del garaje, sobre la camioneta, sobre el rostro cansado de Raúl. 2 oficiales bajaron, uno mayor con cabello gris en las sienes, uno más joven con cara de haber estado en la academia hace menos de un año. El mayor se acercó primero. ¿Quién llamó? Yo, dijo Raúl. Raúl Mercado. Esta es mi propiedad. El oficial sacó una libreta. ¿Y cuál es la situación? Raúl señaló hacia la camioneta. Este es Eduardo Mendoza. Esa es su camioneta. O lo era hasta hace una hora. Él tiene razones para creer que alguien manipuló sus frenos. El oficial me miró. ¿Es cierto eso, señor Mendoza? Sí. ¿Por qué la camioneta está aquí? Tomé un respiro y empecé desde el principio. Les dije la verdad. Todo. Calmado. Claro. Sin gritos. Sin acusaciones más allá de lo que había visto y escuchado. Les conté sobre el garaje, sobre la conversación que escuché, sobre la llamada a la grúa, sobre traer la camioneta aquí. El oficial más joven frunció el ceño. ¿Está diciendo que su hijastro hizo esto? Estoy diciendo que la línea de frenos fue cortada, dije, y escuché que él dijo que lo hizo. ¿Y su esposa? Ella no objetó. El oficial mayor escribió eso lentamente, luego miró a Raúl. ¿Usted examinó el vehículo? Sí. ¿Y? La línea de frenos fue cortada deliberadamente. Corte limpio, herramienta de precisión. El oficial mayor se agachó y se metió debajo de la camioneta con su propia linterna. Pasó 1 minuto, luego 2. Cuando salió, su expresión era más seria. Necesitamos fotografiar esto, y vamos a tener que embargar el vehículo como evidencia. Está bien, dije. ¿Tiene algún problema con eso, señor Mercado? Ninguno, dijo Raúl. Hagan lo que tengan que hacer. El oficial más joven sacó una cámara y empezó a tomar fotos desde todos los ángulos. El mayor me hizo más preguntas. ¿Tiene idea de cuándo pudo haber sido alterado? Hoy, esta noche. Conduje la camioneta ayer y funcionaba perfectamente. ¿Quién tiene acceso a su garaje? Yo, mi esposa. Mi hijastro vive con nosotros, así que él también. ¿Alguien más? No. Su hijastro tiene experiencia mecánica. Trabaja en una tienda de autopartes. O trabajaba. No sé si todavía está ahí. El oficial anotó eso. ¿Nombre de la tienda? Autoson. En la avenida Industrial. ¿Tiene alguna evidencia física de lo que escuchó? ¿Una grabación? No. ¿Testigos? No. El oficial cerró su libreta. Está bien, vamos a procesar esto. Un técnico vendrá mañana a examinar el vehículo más a fondo. Mientras tanto, le sugiero que no regrese a su residencia. No estaba planeando. Bien, ¿tiene algún lugar donde quedarse? Miré a Raúl. Él asintió. Puede quedarse aquí. Se fueron después de casi 1 hora, prometiendo un seguimiento. Prometiendo nada más. Cuando el garaje finalmente quedó en silencio otra vez, Raúl se recostó contra el banco de trabajo y se rascó la cara. Mi propio hijo, dijo. Dios. Me hundí en una silla plegable, el agotamiento cayendo sobre mí como una ola. Mis manos temblaban otra vez. Peor esta vez. Raúl me miró.
¿Estás bien? Abrí mi boca para decir que sí, y en su lugar me atoré, apenas llegando al bote de basura antes de vomitar. Raúl no dijo una palabra. Solo sostuvo el bote firme y esperó. Después me senté allí, vacío y temblando, mirando el piso de concreto manchado de aceite. No siento que gané, dije con voz ronca. Raúl negó con la cabeza. No ganaste. Sobreviviste. Afuera, mi teléfono zumbó de nuevo. Esta vez era una notificación de correo de voz de Cristian. Todavía no lo escuché. Solo sabía una cosa con seguridad ahora. Esto no había terminado. Por la mañana, la historia ya había comenzado sin mí. Me desperté en el sofá de Raúl con mi chaqueta todavía puesta y el cuello rígido de haber dormido mal. El olor a café se filtraba desde la cocina, amargo y fuerte. Durante unos segundos no supe dónde estaba. Luego la imagen de esa línea de frenos cortada limpiamente volvió a su lugar, afilada como un cuchillo. Raúl estaba en la mesa desplazándose por su teléfono, mandíbula tensa. «Eres famoso en internet», dijo sin levantar la vista. Mi estómago se hundió de inmediato. Giró la pantalla hacia mí. Publicación de Facebook de Valeria. Era larga, emocional, cuidadosamente escrita. «Por favor, oren por mi familia. Eduardo se fue anoche en un ataque de ira y llevó las cosas demasiado lejos. Mi hijo está siendo acusado de algo terrible y estamos destrozados. Las mentiras pueden destruir una familia más rápido que cualquier accidente». Había una foto de ella y Cristian de la Navidad pasada, sonriendo, brazos alrededor el uno del otro. Nuestra sala brillando detrás de ellos. Los comentarios ya se estaban apilando. «Lo siento mucho, Valeria. Orando por ti y por Cristian. Algunos hombres simplemente no pueden manejar perder el control. Mereces algo mejor. Tu hijo es un buen muchacho. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. «No menciona los frenos», dije. «No», respondió Raúl. «Menciona sentimientos». Puse mis pies en el suelo, la cabeza latiendo. Así es como siempre lo hace. «¿Quién? ¿Valeria?» «Sí. Cuando hay un problema, ella no lo enfrenta directamente. Lo convierte en una historia donde ella es la víctima, donde su hijo es la víctima, y el problema es siempre alguien más». Raúl asintió como si hubiera escuchado eso antes. En nuestro matrimonio hacía lo mismo. Yo trabajaba 12 horas al día para mantener a la familia, pero en su versión, yo nunca estaba en casa y no pasaba tiempo con Cristian, como si tuviera opción. Para el mediodía, el vecindario había elegido su versión de la verdad. Conduje de vuelta a Valleverde para recoger ropa, manteniendo la cabeza baja. La gente a la que había saludado durante años de repente encontraba razones para mirar sus teléfonos. La señora Keller, 3 casas más abajo, me miró como si hubiera arrastrado lodo a su iglesia. El señor Ramírez, que siempre me pedía prestadas herramientas, se metió a su casa cuando me vio llegar. Al final de la cuadra, vi 2 patrullas estacionadas cerca de mi casa. Mi casa, la que todavía tenía la corona en la puerta. Un oficial se acercó cuando me vio. «Eduardo Mendoza». «Sí». «Necesitamos hacerle algunas preguntas más». Adentro, el lugar se sentía hueco. Valeria estaba sentada en el sofá, ojos rojos, manos dobladas como si estuviera en una sala de espera. Cristian estaba parado cerca del pasillo, brazos cruzados, mandíbula firme. Se veía calmado, casi aburrido. «Le dijiste que me fui en un ataque de rabia», dije. No a Valeria, sino a la habitación. Ella no me miró. «¿Nos asustaste?» Cristian sonrió con suficiencia. «Sí, Eduardo. Has estado actuando raro últimamente». El oficial levantó una mano. «Mantengamos esto respetuoso». Respondí sus preguntas de nuevo. Mismos hechos, misma línea de tiempo. Podía sentir a Cristian observándome como si estuviera esperando que me equivocara. Entonces habló. «Mi padrastro me odia», dijo, voz herida. «Ha estado tratando de echarme de la casa durante meses». «Eso no es cierto», dije. Valeria finalmente levantó la vista. «Dijiste que necesitaba mudarse». «Dije que necesitaba un plan», repliqué. «Tiene 32 años». El oficial garabateó notas. Cuando se fueron, Valeria se puso de pie y señaló hacia la puerta. «No deberías estar aquí». Me reí una vez.
corto y feo. Planeaste mi funeral. Su cara se puso pálida. Estás enfermo. Salí antes de decir algo que no pudiera retirar. Esa tarde, Raúl llamó. La policía vino otra vez, dijo. Hablaron con los vecinos. ¿Sobre qué? Un tipo vio a Cristian en tu garaje tarde la noche anterior. Otro escuchó herramientas resonando. Mi pulso saltó. ¿Te dijeron eso? Me dijeron que están construyendo una línea de tiempo. Para la noche, la página del grupo de la iglesia local tenía su propia publicación. Valeria la había compartido, pidiendo oraciones durante este tiempo difícil. Los rumores están volando y nos está rompiendo el corazón. Alguien comentó, estamos contigo, Valeria. La verdad siempre sale. Miré esa línea durante mucho tiempo. La verdad siempre sale. Esa noche, me senté solo en un motel barato cerca de la carretera 4, observando el estacionamiento a través de las persianas. Cada par de faros hacía que mis hombros se tensaran. Escuché el correo de voz de Cristian que había ignorado la noche anterior. Eduardo, dijo, voz suave. Realmente la cagaste esta vez. Papá está molesto. Mamá está molesta. No tenías que hacer esto. Podríamos haber hablado. Mamá. Nunca la llamaba así cerca de mí. Reenvié el correo de voz a Marta con la fecha y hora adjuntas. 10 minutos después, llamó. Bien, dijo. Eso ayuda. ¿Ayuda en qué? Intención, respondió, en tono. No está sorprendido, está molesto. A la mañana siguiente, Roberto Beto Campos me llamó. Habíamos trabajado juntos durante años antes de que sus rodillas cedieran y tuviera que jubilarse anticipadamente. Eduardo, dijo, ¿vas a querer escuchar esto? Había pasado por una tienda de autopartes cerca de mi casa, dijo. La misma en la que a Cristian le gustaba rondar. Preguntó educadamente sobre el video de las cámaras de seguridad. Explicó que estaba ayudando con una investigación. Me dejaron verlo, dijo Beto. No oficialmente, pero lo suficiente. Mi corazón latió con fuerza. ¿Y? Tu hijastro compró un cortador de tubos hace 2 días. Cerré los ojos. Eduardo, agregó Beto. Tu esposa entró 10 minutos después, diferente caja registradora. Pagó en efectivo. La habitación se sintió repentinamente muy quieta. Ella sabía, susurré. Ella no lo detuvo, dijo Beto. Pero tú sí lo hiciste esa noche. La radio lo anunció. La policía está considerando cargos criminales en una investigación de manipulación de frenos que involucra a una familia de Valleverde. Me senté en el borde de la cama del motel, escuchando mi propia vida reducida a 30 segundos de tiempo al aire. Por primera vez desde el garaje, sonreí. No porque había ganado, sino porque la verdad, finalmente, había conseguido una voz. El juzgado en Valleverde se sienta como si hubiera estado cansado durante 100 años. Ladrillo marrón, escalones de piedra desgastados y suaves en el medio. El tipo de edificio que huele a papel viejo, cera para pisos y abrigos de invierno que han pasado por demasiadas tormentas. Había pasado en auto por ahí toda mi vida adulta y nunca una vez imaginé que caminaría ahí dentro llevando la verdad sobre mi propia familia como si fuera un bloque de concreto. Marta Reyes me encontró afuera, cuello levantado, cabello metido en su bufanda. Parecía una mujer que había visto cada variedad de desastre humano y había dejado de sorprenderse por cualquiera de ellos. ¿Listo?, preguntó. No, dije. Pero estoy aquí. Es lo mismo, respondió. Adentro, las voces de la gente rebotaban en el techo alto. Un detector de metales pitaba. Un oficial uniformado les decía a todos que siguieran moviéndose. Y ahí, en un pasillo forrado con tableros de anuncios llenos de avisos públicos, los vi. Valeria. Cristian. Valeria llevaba un abrigo azul marino y un collar con una cruz, como si se hubiera vestido para simpatía. Apretaba un pañuelo en una mano, ojos rojos, boca puesta en esa línea cuidadosa que usaba cuando quería parecer herida pero fuerte. Cristian estaba a su lado con una camisa de botones limpia, cabello peinado, cara suave y calmada. Parecía un tipo esperando una entrevista de trabajo, no un hombre que trató de convertir mis frenos en un funeral. Cuando me vio, sus labios temblaron solo un poco, como si no pudiera creer que realmente había llevado esto tan lejos. Los ojos de Valeria encontraron los míos. Por un latido vi miedo destellar ahí.
Luego lo reemplazó con enojo. «No tienes que hacer esto», susurró mientras Marta y yo nos acercábamos. Marta ni siquiera aminoró el paso. «Señora, él no hizo nada. Reportó un crimen». Valeria se estremeció como si la palabra crimen quemara. Cristian le sonrió a Marta como si fuera encantador. «Buenos días». Marta lo miró como si estuviera inspeccionando una línea de calefacción rota. «No me hables». Entramos a la sala del tribunal y nos sentamos en la banca de madera. La sala era más pequeña de lo que la gente piensa. No una gran sala de tribunal de televisión con música dramática. Solo el estrado del juez. Unas pocas filas de asientos, banderas en las esquinas y un zumbido de conversación tranquila que sonaba como una iglesia antes del servicio. Reconocí rostros. El señor Keller de más abajo en la cuadra. 2 mujeres del grupo de la iglesia de Valeria. Un tipo que había visto en el supermercado 100 veces. La señora Ramírez, que siempre me compraba boletos de rifa cuando la escuela de sus nietos necesitaba fondos. El dueño de la ferretería donde compraba mis materiales. Gente que conocía. Gente que me conocía. La gente en un pueblo pequeño no se pierde un espectáculo público, especialmente cuando involucra a una familia que ha estado sonriendo en ventas de pasteles durante años. Mi garganta se apretó. Mis manos comenzaron a temblar otra vez y las presioné entre mis rodillas. La paciencia es mi herramienta. Marta se inclinó hacia mí. «Respira. Déjalos mirar. Está bien». «No se siente bien», murmuré. «No tiene que sentirse bien», dijo. «Solo mantente firme». El juez entró. Un hombre mayor, cabello gris, gafas bajas en la nariz. Tenía la cara de alguien que había escuchado cada excusa y ya sabía cómo terminaba la historia. Todos se pusieron de pie. Luego se sentaron. El fiscal habló primero. Un hombre joven, tal vez 35, con un traje que se veía recién comprado. Presentó el caso en términos simples. Manipulación criminal de un vehículo, intento de homicidio, conspiración. Luego el abogado de Cristian, un tipo más joven con un traje brillante y una sonrisa que probablemente practicaba en el espejo, se puso de pie y comenzó a pintar su imagen. «Esta es una disputa familiar», dijo. «Un padrastro con resentimiento, un hijastro siendo usado como chivo expiatorio, una esposa atrapada en el medio». Sentí calor subir por mi cuello. Valeria se secó los ojos como si fuera su señal. Cristian miraba hacia adelante, calmado como una estatua. Entonces Marta se puso de pie. «Con respeto», dijo, voz clara. «Esto no es resentimiento. Esto es una línea de frenos cortada. Esto es un recibo de grúa. Esto es una línea de tiempo. Esto es un hombre adulto afirmando que escuchó un plan para matarlo, y está corroborado por evidencia física». El juez miró por encima de sus gafas. «Estamos aquí para una audiencia preliminar», dijo. «No un sermón, pero escucharé lo que tienen». Marta asintió una vez. «Sí, su señoría». Entonces el fiscal llamó al primer testigo, un técnico que había examinado la línea de frenos después de que la policía embargara la camioneta del garaje de Raúl. No fue dramático, no necesitaba serlo. Era un hombre de unos 50 años, con uniforme de mecánico y manos manchadas de grasa que ningún jabón podría quitar completamente. Describió el corte: limpio, recto, no corrosión, no desgaste, un corte de herramienta. En mi opinión profesional, dijo inclinándose hacia el micrófono, esto fue hecho deliberadamente con un cortador de tubos o una herramienta similar diseñada para cortar líneas hidráulicas. El juez asintió lentamente como si hubiera esperado nada menos. El abogado de Cristian trató de sacudirlo. ¿Es posible?, preguntó, ¿que la línea fuera dañada por escombros del camino? El técnico parpadeó como si la pregunta lo molestara. ¿Un corte limpio en ese ángulo? No. ¿Es posible que fuera un accidente durante el mantenimiento? El técnico se inclinó hacia el micrófono. Entonces alguien accidentalmente cortó una línea de frenos completamente y no lo notó. Eso no es mantenimiento. Eso es negligencia en el mejor de los casos. El juez garabateó algo y murmuró, o algo más. Luego el fiscal reprodujo el correo de voz de Cristian.
el que yo había reenviado a Marta. La voz de Christian llenó la sala, suave como aceite. Eduardo, realmente la cagaste esta vez. Papá está molesto. Mamá está molesta. No tenías que hacer esto. Podríamos haber hablado. Observé las caras en la audiencia. Algunas cabezas se inclinaron. La gente reconoció ese tono. No miedo, no sorpresa, molestia, control. Como si yo hubiera arruinado sus planes y ahora tenían que lidiar con las consecuencias. Cuando terminó, la mandíbula de Christian se apretó por primera vez. Marta se puso de pie. Su señoría, nos gustaría llamar al señor Mendoza. Mis piernas se sintieron como madera mientras caminaba al estrado. Levanté mi mano derecha, juré decir la verdad y me senté. El micrófono estaba demasiado cerca, haciendo que cada respiración sonara fuerte en mis propios oídos. Podía ver a Valeria al otro lado de la sala mirándome como si fuera un enemigo. La voz de Marta fue gentil cuando comenzó. Diga su nombre y edad para el registro. Eduardo Mendoza, dije, 58 años. ¿Y dónde vive? Valle Verde. Señor Mendoza, con sus propias palabras, dígale al tribunal que pasó la noche que llamó a la grúa. Tragué. Mi boca estaba seca. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para que pudiera escuchar el cierre de un abrigo. Me había detenido en el supermercado, dije. Recogí pollo rostizado, tratando de tener una noche normal. Algunas personas se movieron. Ese detalle hizo algo. Lo hizo humano, no solo legal. Entré por el garaje. Continué. La luz estaba apagada. Escuché a Christian en el teléfono. Lo escuché decir, sí, ya corté la línea de frenos. Te veo mañana en su funeral. Mi voz se quebró en la última palabra y odié que lo hiciera. Pero fue real. Marta asintió firme. ¿Y con quién estaba hablando? Miré a Valeria. No quería, pero lo hice. Mi esposa, dije. Valeria. La cabeza de Valeria se sacudió y susurró a su abogado. El tono de Marta se mantuvo uniforme. ¿Cómo sabe que era ella? Escuché su voz, dije. 11 años. ¿Conoces una voz? El fiscal preguntó. ¿Ella objetó? Sentí mi pecho apretarse de nuevo. El mismo apretón que esa noche. No, dije. Ella preguntó si estaba seguro. Un murmullo recorrió la sala, suave, sobresaltado, como viento a través de hojas secas. El rostro de Valeria se puso pálido. El abogado de Christian saltó. Objeción, rumor. El juez levantó una mano. Rechazada para los propósitos de esta audiencia. Estamos evaluando causa probable. Marta se inclinó. ¿Qué hizo después, señor Mendoza? Me fui, dije en voz baja. No lo confronté. Llamé a una grúa porque no quería conducir el vehículo. ¿Por qué hizo que la remolcaran a la residencia del señor Mercado? Porque el señor Mercado es un mecánico retirado, dije. Y porque quería que alguien que conoce autos la revisara antes de que alguien pudiera afirmar que lo imaginé. Los ojos del juez se deslizaron hacia Raúl, quien estaba sentado en la última fila. Raúl asintió una vez. Cara tensa. El abogado de Christian se puso de pie y se acercó para el contrainterrogatorio como un hombre ansioso por pelear. Señor Mendoza, comenzó. ¿No es cierto que ha tenido conflictos con Christian? Sí, dije. ¿No es cierto que quería que saliera de su casa? Quería que fuera responsable, dije. Tiene 32 años. ¿No es también cierto, dijo, voz subiendo, que transfirió un vehículo con un defecto peligroso al señor Mercado? Sentí una punzada de ira. La mano de Marta se levantó ligeramente. Calma. Respondí firme. Le dije al señor Mercado que no la condujera. Le pedí que la inspeccionara antes de que se moviera. La voz de Raúl vino desde atrás. Baja pero clara. Así fue. El juez golpeó su pluma en el escritorio. Señor Mercado, esperará a ser llamado o será removido. Raúl se calló. El abogado de Christian presionó. Pero no le dijo a la policía inmediatamente, ¿verdad? No llamó al 911 desde su entrada. Llamé a una grúa, dije. Luego a mi abogada. Luego la policía fue llamada en el momento en que se confirmó el corte. Sonrió con suficiencia. Conveniente. Lo miré directo a los ojos.
Mantenerse vivo es conveniente. Eso ganó algunas risas silenciosas sorprendidas de las bancas. No risas. Solo ese sonido que hace la gente mayor tratando de no reaccionar. El abogado cambió de tácticas. Está afirmando que su esposa fue parte de esto. Esa es una acusación seria. No estoy afirmando, dije. Le estoy diciendo lo que escuché. Y sin embargo, dijo, no tiene grabación. Marta se puso de pie. «Su señoría, ¿puedo?» El juez asintió. Marta se giró ligeramente y habló al tribunal como si estuviera presentando un plano. Tenemos evidencia física de un corte deliberado. Tenemos una línea de tiempo colocando al acusado cerca del garaje. Tenemos correo de voz, indicando conciencia de la acción. Tenemos declaraciones de testigos. Y tenemos video de la tienda documentando la compra de un cortador de tubos. El fiscal agregó, y registros de pago mostrando que la señora Cáceres estuvo presente en la tienda poco después. Valeria hizo un sonido, mitad jadeo, mitad ahogo. Su cabeza se giró hacia Cristian y por primera vez su cara no estaba controlada. Era desnudo miedo y confusión. «Cristian, ¿qué hiciste?», susurró. Él siseó bajo su aliento. «Cállate». Ese fue el momento. No la línea de frenos cortada, no el correo de voz, ese chasquido de 2 palabras. «Cállate», como si ella fuera un problema, no una persona, como si existiera para mantener la historia limpia. El juez se inclinó hacia adelante. «Señor Mercado», dijo, «usted es el dueño, o pronto será el dueño del vehículo». Raúl se puso de pie. «Sí, su señoría». «¿Y examinó la línea de frenos?» «Lo hice». «¿Y en su opinión profesional?» Raúl dijo, voz gruesa. «Fue cortada, limpia, a propósito». El juez asintió lentamente. Luego volvió su mirada a Cristian. El abogado de Cristian trató de recuperar terreno. «Su señoría, mantenemos que esto es una...». El juez levantó una mano otra vez y su voz fue plana como una pala. «No». La sala se quedó quieta. Miró sus notas. Luego de nuevo hacia arriba. «Una coincidencia mecánica», dijo, repitiendo la frase como si estuviera probando algo agrio. «Con un corte tan limpio». Hizo una pausa justo lo suficiente para que todos lo sintieran. «La próxima me dirá que la camioneta se hizo cirugía a sí misma», agregó. Esta vez la gente sí se rió. Risas tranquilas, afiladas. El tipo que rompe la tensión en una sala llena de gente mayor que ha estado conteniendo la respiración. El rostro de Cristian se enrojeció. Valeria comenzó a llorar. Lágrimas reales ahora, no del tipo teatral. Cubrió su boca con su pañuelo y negó con la cabeza una y otra vez como si pudiera deshacer lo que había permitido. «No sabía que realmente lo haría», susurró. La miré y mi voz salió baja, cansada y honesta. «No lo detuviste», dije. «Dejaste que respirara en nuestra casa». El martillo del juez no fue dramático, solo un golpe sólido. «Basado en la evidencia presentada», dijo, «este tribunal encuentra causa probable. Se emite una orden de no contacto. El acusado será retenido pendiente de más procedimientos». El abogado de Cristian le susurró urgentemente. Cristian se puso de pie, manos apretadas, ojos ardiendo. Mientras el oficial se acercaba, Cristian finalmente me miró. No con tristeza, no con arrepentimiento, con odio. Por un segundo mis rodillas amenazaron con ceder, no por miedo de él ahora, sino por el peso de ver la verdad de una persona tan claramente. Raúl se movió a mi lado como si fuera a interponerse entre nosotros si tenía que hacerlo. El llanto de Valeria se convirtió en un sonido silencioso y roto. Y yo solo me senté ahí respirando, sintiendo el aire de la sala llenar mis pulmones como el primer respiro real que había tomado en días. Cuando terminó, salí a la luz fría del sol. Golpeó mi cara, pálida y débil, pero era luz de todos modos. No me sentí victorioso, me sentí vivo. Pensé que las puertas del tribunal se sentirían como un final. No lo hicieron. Se sintieron como una puerta por la que caminas y te das cuenta de que todavía estás parado en la misma tormenta, solo en un lado diferente de ella. Afuera, el viento cortaba a través de los escalones, azotando abrigos y haciendo que la gente encorvara sus hombros.
Un par de las señoras de la iglesia que habían estado en la sala evitaron mis ojos. Una de ellas, una mujer a la que había ayudado a cargar las compras una vez cuando su esposo estaba en el hospital, susurró a su amiga y se alejó como si fuera contagioso. Raúl estaba a mi lado, manos metidas en los bolsillos, mirando el estacionamiento como si quisiera golpear algo, y sabía que no podía. Marta bajó los escalones rápido y decidida. «No vuelvas a la casa», dijo inmediatamente. «No estaba planeando», respondí. «Bien», dijo. «No contacto significa no contacto. Deja que las fuerzas del orden manejen a Cristian. Deja que el abogado de divorcio maneje a Valeria». La palabra divorcio aterrizó más pesado de lo que esperaba. No porque no lo quisiera, porque alguna parte de mí todavía no podía creer que estaba aquí, que mi segundo matrimonio, el que pensé que sería más calmado, casi había terminado con un funeral. Raúl exhaló por la nariz. «No puedo creer que mi hijo...» Marta le dio una mirada. «Créelo», dijo. «Luego actúa en consecuencia». Se volvió hacia mí. «Eduardo, va a haber reacciones. La gente dirá que lo incriminaste. La gente dirá que estás exagerando. No puedes dejarte absorber en discusiones con Internet». Casi me reí. «Tengo 58 años. Ni siquiera sé mi contraseña de Facebook la mitad del tiempo». La boca de Marta se torció. «Bien, manténlo así». Raúl se ofreció a llevarme de vuelta al motel. En el camino, pasamos cosas familiares que de repente se sentían irreales. La gasolinera donde siempre cargaba combustible los viernes. Un letrero de fútbol de preparatoria en una cerca oxidada. Un letrero de iglesia que decía: «La alegría es una elección». Quería detenerme y decirle a esa iglesia que actualizara su letrero. La alegría es una elección, claro, pero también lo es el mal. En el motel me senté en el borde de la cama y miré mis manos. El temblor mayormente había parado, pero mi cuerpo se sentía exprimido como un trapo retorcido demasiadas veces. Esa tarde recibí una llamada del detective. «Señor Mendoza», dijo, «quiero informarle que ejecutamos una búsqueda de herramientas consistentes con el corte. También recolectamos video de la tienda de autopartes». «Lo sé», dije. «Mi amigo ayudó a recuperarlo». «Estamos tratando esto como serio», dijo. «Su decisión de no conducir la camioneta probablemente previno una fatalidad». «Una fatalidad». No dijo tu muerte, pero eso es lo que quiso decir. Cuando colgué, mi pecho se apretó otra vez. No de miedo esta vez. De la realización demorada de cuán cerca había estado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el garaje, la oscuridad, el brillo del teléfono de Cristian, la voz de Valeria preguntando si estaba seguro. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi corazón comenzó a acelerarse sin razón. Mis manos se entumecieron. Pensé que podría estar teniendo un ataque al corazón. Me senté en el piso del baño con la espalda contra la tina, respirando superficialmente, tratando de no entrar en pánico. La paciencia es mi herramienta. Lo susurré como una oración. Una y otra vez. Para la mañana, hice una cita en urgencias. Odiaba hacerlo. Los hombres de mi edad harán cualquier cosa para evitar sentarse en una sala de espera llena de desconocidos tosiendo. Pero ya no confiaba en mi cuerpo. La enfermera tomó mi presión arterial y levantó las cejas. ¿Ha estado bajo estrés?, preguntó. Me reí una vez, seco. Se podría decir. El doctor me dijo que mi corazón estaba bien, pero mis números estaban altos. Me dijo que cortara la cafeína, que durmiera, y esta parte me hizo querer poner los ojos en blanco, reducir el estrés. Claro, dije. Solo le diré que se detenga. No se rió. Solo me miró como si hubiera visto ese chiste exacto 1000 veces. Señor Mendoza, dijo gentilmente, el estrés puede matarlo si la gente no lo hace. Esa línea se me quedó. Durante la siguiente semana las cosas se movieron en pasos lentos y oficiales. Papeles, llamadas telefónicas, Marta revisando, el detective actualizándome, Raúl llamando con actualizaciones cortas y silenciosas como si no confiara en sí mismo para hablar demasiado sin romperse. Valeria trató de contactarme 2 veces. Una vez con un correo de voz que comenzaba con sollozos y terminaba con enojo.
Eduardo, no puedo creer que hayas hecho esto. Cristian es mi hijo, mi hijo. ¿Cómo pudiste? Nosotros éramos una familia. Éramos... Borré el mensaje sin terminarlo. Otra vez a través de un amigo mutuo de la iglesia, quien me dejó un mensaje diciendo que Valeria solo quiere cierre. ¿Cierre? Como si hubiera extraviado un suéter. No tratado de asistir a mi funeral. Marta me dijo que no respondiera. El silencio es un límite, dijo. Y los límites son lo que te mantuvo vivo. 2 semanas después, volví a la casa con un oficial para recoger el resto de mis cosas. Caminar adentro se sintió como caminar a un museo sobre mi propia vida. Mis botas en la madera sonaban demasiado fuerte. El aire todavía tenía el olor de la vela de vainilla de Valeria mezclado con el débil aroma de detergente para ropa. La sala se veía igual, fotos familiares, sofá, manta doblada justo así, pero ahora todo se veía escenificado, como un set. Valeria no estaba ahí, Marta había arreglado eso, pero vi evidencia de ella por todas partes. Un paño de cocina colgado ordenado, una taza en el fregadero, su letra en una nota adhesiva pegada al refrigerador, llamar plomero. Saqué cajas mientras el oficial se paraba cortés y aburrido como si hubiera hecho esto 100 veces. Encontré la vieja caja de herramientas de mi padre en el sótano, la que había heredado cuando murió. El peso de ella en mis manos hizo que se me apretara la garganta. Mi papá había sido un hombre silencioso, firme, el tipo que te diría que arreglaras lo que pudieras y te alejaras de lo que no pudieras. Me pregunté qué me habría dicho ahora. Probablemente, hiciste lo correcto, mijo, ahora sigue adelante. En el closet del dormitorio encontré lo último que esperaba, la bolsa de pollo rostizado, todavía arrugada en la basura de esa noche, manchas de grasa endurecidas. El olor hacía mucho que se había ido. La miré durante mucho tiempo, ese pequeño intento estúpido de paz sentado ahí como un chiste. Cuando me fui, no miré atrás. Firmé el papeleo del divorcio el mes siguiente, sin gritos, sin gran drama en el tribunal, solo firmas y silencio. Valeria trató de agregar una nota en el margen sobre reconciliarse después. Marta la tachó con un trazo firme. Raúl me transfirió la camioneta de vuelta una vez que el proceso de evidencia terminó, pero ya no la quería. La vista de ella hacía que mi estómago se retorciera. Se la vendía a un tipo en la capital por efectivo, más barata de lo que valía porque no la quería en mi entrada nunca más. Con ese dinero y lo que tenía ahorrado, compré un pequeño condominio cerca del río, nada lujoso, 2º piso, tranquilo, sin garaje adjunto. Solo un pequeño balcón con vista al agua que se movía incluso cuando todo lo demás se sentía atascado. La primera mañana ahí, hice café y me senté afuera con una sudadera, viendo el río llevar hojas río abajo. El aire olía limpio, como tierra húmeda y piedra fría. Pensé que me sentiría triunfante. No lo hice. Me sentí cansado. Me sentí más viejo que 58. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguro. No perfectamente seguro. Nada en la vida lo es. Pero lo suficientemente seguro para respirar sin saborear el miedo. Una semana después de mudarme, tomé una pequeña porción del dinero de la camioneta y la doné a un programa local que ayuda a víctimas de violencia doméstica y apoya planes de salida segura. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque seguía pensando en cuántas personas escuchan amenazas en sus propias casas y no tienen a dónde ir. Cuando el recibo se imprimió, lo miré y sentí que me picaban los ojos. La justicia no es ver a alguien morir. La justicia es ver la verdad ponerse de pie cuando tú no pudiste. Esa tarde, recibí un último mensaje de un número que no reconocía. Era corto. Arruinaste todo, sin nombre, sin firma. Pero yo sabía, lo borré sin responder, porque la verdadera venganza no era un discurso inteligente o un golpe dramático. Era negarme a jugar su juego nunca más. Me senté en el balcón escuchando el río y pensé en el momento en el garaje. El brillo del teléfono de Cristian, la cruel calma en su voz, el silencio de la mujer en la que confié. Pensé en todas las señales que había ignorado, todas las veces que Valeria había tomado el lado de Cristian, todas las veces que me había hecho sentir que yo era el problema.
Y pensé en esa noche, en esa bolsa de pollo rostizado, en ese pequeño gesto estúpido que pensé que podría arreglar meses de tensión. A veces la bondad no es suficiente. A veces la paciencia no es suficiente. A veces tienes que reconocer cuando estás viviendo con personas que te harían daño. Y tienes que moverte. Si te llevas algo de mi historia, llévate esto. Confía en tu instinto, no en tu orgullo, no en tu esperanza, no en la versión de alguien que quieres creer, tu instinto. Y si estás escuchando algo en tu propia casa que hace que tu piel se ponga fría, no lo ignores. Muévete inteligente, documenta, busca ayuda, dile a alguien en quien confíes. Yo no grité, no golpeé, me hice a un lado y dejé que la verdad hiciera el golpe. Y sobreviví. Si esta historia se quedó contigo, si tocó cerca de casa de alguna manera, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias reales como esta, historias sobre supervivencia, verdad y justicia, quédate, suscríbete y mantén los ojos abiertos. Porque a nuestra edad, la sabiduría no es solo saber qué es correcto, es saber cuándo algo está mal y tener el coraje de actuar antes de que sea demasiado tarde.